Y venimos, o mejor dicho, nos vamos a Florida para conversar con quien conocimos como colega allá en CW33, la nueva radio de Florida, que luego lo conocimos como intendente de Florida y que ahora está en plena campaña electoral trabajando por el Frente Amplio. Nos referimos a Juan Francisco Giacchetto, a quien le damos los muy buenos días y el placer de estar comunicándonos a través de Info24. ¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Realmente un placer volver a tomar contacto contigo y felicitarlos por esa tarea que realizan todos los días, que un poco también es la gran razón de por qué estamos haciendo campaña, en una palabra, nuevamente, después de algunos años de habernos retirado totalmente de la actividad. A algunos parece que no les cayó muy bien, porque reaccionaron inmediatamente con su presencia. Sorprendido totalmente. No me imaginé que ante una entrevista periodística, después de tanto tiempo, y mencionar simplemente el estado de alguna de las calles de nuestra Florida, por no decir todas, se desatara una andanada de ataques de parte de quienes están en el gobierno, yo diría furibunda. Me sorprendió tremendamente. Eso le iba a preguntar. Sí, lo había sorprendido, notoriamente sí. Sin duda, porque veo que están muy nerviosos y nosotros aceptamos con muchísimo gusto de los compañeros de 3F integrar la lista para pelear por cambiar de gobierno, como todo el mundo pienso que lo está pensando. Es una exhortación a votar a la gente para que participe, porque todo lo que viene sucediendo, todo lo que estamos observando día a día, que rebasa la capacidad de poder, yo diría, esperar salidas y seguir apareciendo hechos y sucesos sin explicación que aumentan aquel viejo dicho que alimenta otras cosas, de todos son iguales. Entonces, creo que hay que refrescar la memoria de la gente, repasar las conquistas de nuestro Frente Amplio en los 15 años de gobierno y, naturalmente, contrastar con la pérdida constante de derechos y de privilegios en el sentido de conquistas de la clase trabajadora que logramos y que se ha ido perdiendo. Claramente ha sido un gobierno que lo hace para sus amigos, los denominados, como todo el mundo emplea hoy, los mayaoro, en detrimento de lo que menos tienen. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Por eso quise sumar un granito de arena. ¿Está sumando a la campaña para las internas por el Frente Amplio, apoyando alguna candidatura en especial, Giacchetto? Bueno, el grupo nuestro, que es el grupo de la 103, un grupo que tiene más de 30 años dentro del Frente Amplio, es un grupo netamente departamental, que no está atado a ningún grupo nacional y que abrió la posibilidad de ir con los 3 candidatos, que elija el propio ciudadano quién le parece que tiene que ser el próximo presidente de la República. Con respecto a la situación en Florida, vimos que también usted realizaba algunos comentarios con respecto a lo que quedó y a lo que hoy está quedando. Bueno, sin duda, a nosotros nos costó muchísimo entender cómo, si lo juzgan como una buena gestión la que se hizo del 2005 al 2010, incluso por los adversarios, habíamos perdido. Creo que nunca encontramos una profunda autocrítica nosotros mismos. Creo que cometimos errores que lamentablemente precipitaron esa derrota en un momento donde habíamos vencido muchísimas trabas. La intendencia estaba bastante equilibrada. A manera de ejemplo, recuerdo que habíamos dejado 200 y algo de millones de déficit, pero 100 millones de pesos sobre la mesa para el nuevo intendente. Y eso contrastaba con la realidad que habíamos recibido en el 2005. Al cierre del 2023, datos oficiales, la Intendencia debe más de 1.300 millones
y naturalmente está endeudada con fideicomisos que la retienen no solo para el próximo gobierno, sino para los próximos gobiernos. Y creo que la gente indudablemente comienza a evaluar de otra manera y por eso mismo empieza a reconocer algunos puntos de la gestión nuestra y bueno, basado en eso tenemos la esperanza de que alguno de los frente amplistas que se había ido un poco decepcionado por los resultados electorales pueda volver y nos ayude en estas internas para proyectarnos con todo para noviembre y poder ganar la elección nacional. Ahora, ese endeudamiento al que aludía seguramente se tradujo en obras. Bueno, las obras están a la vista. Ahora sí hay apuro. Les cuento que desde la aparición en este reportaje radial han aparecido empresas que están, escuche bien, están colocando bitumen sobre el hormigón de las calles de nuestra ciudad, que están sin duda sintiendo el paso de los años, porque después de nuestra experiencia que volvimos al hormigón nadie lo había hecho. Ahora lo están haciendo incluso en algunos lugares céntricos y anoche inauguraron algunas luminarias después de haber recibido un par de veces partidas para cambiar de iluminación. Lo que algún intendente, que hoy es embajador, dijo que era toda una innovación tecnológica, lo que llamaban inducción magnética, que dejó a Florida menos iluminado que una vela, y ahora la están cambiando naturalmente por el LED, que es lo que todo el mundo sabe que da resultados. Bueno, pero todo contra el reloj. Estaba aludiendo a Enciso, notoriamente. Exactamente. Y en este recorrido que usted está haciendo, ¿cuáles son los énfasis que encuentra en la población? ¿Cuáles son los temas que preocupan en Florida? El trabajo, yo lo pondría como primer lugar, los bajos salarios en segundo lugar, y naturalmente la preocupación que nos ha generado las variables climáticas. No solo se sufrió acá una seca inusitada, como todos recordarán, que puso en peligro el abastecimiento de agua de Montevideo y vaya, se generó consecuencias. También aquí vale recordar que el Frente Amplio había dejado casi todo listo para abocarse a la concreción de una nueva reserva, además de Severino, como lo era la presa de Casupá, y para sorpresa tuvimos las corridas del actual gobierno realizando obras de apuro para tratar de evitar la salinidad de las aguas e incluso gastando parte de lo que podía perfectamente haber sido una tercera parte de la obra de Casupá en una obra en San José que se la llevó el agua. De esas cosas que se hacen mal, porque no hay otro término para decirlo. Eso preocupa a la gente porque después tuvimos inundaciones, la otra cara de la moneda, y vaya si lo sufrieron las familias perdiendo sus pocas pertenencias, salvada en parte por la gran solidaridad de la gente, y hasta el día de hoy se están esperando medidas, porque hasta el propio gobierno departamental había prometido algunas exoneraciones en el pago de contribución que hasta el día de hoy no se han concretado. Bueno, un panorama complejo realmente el que nos comparte. ¿El tema de seguridad no es un tema preocupante en Florida? Por supuesto que lo es, como lo es en cualquier parte del país. Nos vendieron espejitos y parecía de que aquello se solucionaba de manera mágica, y si hay algo que se puede observar hoy en Florida es la presencia de personas de otros lugares que incluso pernotan en el monte o en la propia calle. Digo, se ha vuelto a ver gente buscando alimentación en los contenedores. Eso es lo que tiene que observar la gente y que lo ve todos los días. Y por allí pasa nuestra esperanza de que por lo menos vayan a votar. Estamos insistiendo mucho en esto porque al ser una elección que no es obligatoria, vemos que hay una cierta despreocupación hacia todos los partidos, vamos a entendernos. Claro. Y yo creo que es una instancia, primero que nada, de reafirmación de la democracia,
que viene siendo cascoteada por los distintos sucesos, y es peligroso que la gente comience a decir eso, son todos iguales o yo no participo. Yo tengo la gran expectativa de que el Frente pueda superar la elección interna pasada, donde tuvimos cerca de 4.000 adhesiones nada más, pero fue la de menor concurrencia, y ellos incluso aplican una vieja estrategia de dividirse, de criticarse entre ellos, incluso en aspectos de esta gestión, hablando algún candidato del clientelismo que se tiene, cosa que es real. Aquí se aprovecha la necesidad de la gente con la promesa de algún puestito para él o algún familiar o alguna changuita que se le pueda acercar, y eso la gente con necesidad sin duda aprende. Por eso digo de que el tema del empleo es algo fundamental. Usted hacía una suerte de autocrítica de por qué se perdió las elecciones, no solo a nivel departamental, sino también a nivel nacional. ¿Qué es lo que le falta al Frente Amplio? Porque mucho se habla de las precandidaturas, del interior del país, de que el Frente Amplio no llega al interior del país. Usted que es del centro del país, ¿cómo ve toda esta discusión? Bueno, sin duda yo creo que al Frente Amplio, como decía Sereñi, le hace falta un poco menos de sectorización. Para los que estamos independientes, se nos hace difícil poder encontrar lugares o ser escuchados. Un elemento a tener en cuenta es que ha habido poca participación de compañeros del interior en los gobiernos nacionales. Lo digo no por el hecho de pensar que uno puede tener un lugar, como si se hace desde otras filas, sino simplemente por el hecho de ser escuchados. En su momento yo creo que uno de los factores que realmente nos perjudicó fue el apresurarnos con la instalación de las alcaldías, lo que no quiere decir que al día de hoy yo no piense de que son fundamentales e importantes, pero allá hacia el 2010, cuando se implantaron, desde el punto de vista electoral, lo que pasó no nos sorprendió. Ya lo habíamos dicho en el seno de nuestra fuerza política, fuimos de los pocos que elevamos la voz y lamentablemente los hechos nos dieron la razón. De 8 intendencias que teníamos, nos quedamos solo con 3, e incluso en algunos territorios perdiendo la chance de gobernar para la gente, y eso duele en la medida de que yo sé que se hizo pensando en algo totalmente diferente, pero sin duda no aquilatamos el poder que siguen teniendo los denominados caudillos en cada lugar, y que están vigentes en el seno del interior, porque están ellos todo el año allí en el lugar haciendo favores, porque no es otra cosa, y eso pesa a la hora de ese contacto cuando el candidato recorre, pero recorre de vez en cuando, o si no cuando está en campaña electoral. Yo voy a hacer una consulta que de alguna manera ya sé la respuesta porque la ha manifestado en otros medios, pero para las próximas elecciones departamentales, ¿no descarta la posibilidad de volver a ser candidato a la intendencia? Bueno, yo dejé un poco la puerta abierta en el sentido de no cerrar el diálogo, pero por sobre todo quiero estar con los pies puestos sobre la tierra. Por eso mismo es que insisto en que se vaya a votar. Quiero saber dónde estamos parados, no me guío por el salir a caminar por las calles de Florida y que la gente viene y te dice estoy contigo, te voto, porque después sé que influyen un montón de aspectos como los que yo estaba mencionando, y todo aquello queda simplemente en una promesa. Habrá que ver cómo se dan las circunstancias, qué apoyo tiene nuestra fuerza política, porque los números son números y contra ellos es poco lo que se puede hacer, ¿no? Acá alguien alude a su profesión, dice, un gran abrazo a mi maestro de quinto de primaria en San Ramón. Pero qué alegría, todavía es cierto, uno guarda, y esa fue la época dura, fíjate que estuve desde el 71
al 78 en la escuela de San Ramón. ¡Qué época, por favor! Bueno, ese mensaje llegaba del Tano. Elena desde Chamizo, Florida, también dice: excelente entrevista, Giacchetto, vamos que se puede. Por acá nos llega otro mensaje que dice: abrazo, Giacchetto, un bastión de la radiodifusión en Florida. El Tano dice: viajaba en una hielera. Exacto, qué memoria. Y por aquí, por otra de las vías de comunicación, estamos a ver si puedo abrir acá. Nos dice, no sé si la recuerda a otra colega, Margarita Caruso, desde Paysandú. Nos dice: lo conocí en encuentros con los 8 intendentes del FA 2005-2010 y lo recuerda como alegre, profundo y muy cordial. Ella asistía a Nino Pintos en aquel momento, así que también desde Paysandú le llegan saludos, Giacchetto. Pero muchas gracias a todos los compañeros, por favor. Esto debe ser un acicate para considerar la posibilidad de volver a la política activa. Sí, sin duda, digo, como todo ser humano alimentamos siempre la esperanza y el sueño de tener una sociedad donde seamos más justos y equitativos, por sobre todas las cosas. Se genera dolor lo que uno ve en la calle, también impotencia, porque a veces no encuentra las explicaciones de por qué suceden estas cosas, y bueno, lo mínimo que podíamos hacer es volver al ruedo. Uh-huh. Bueno, entonces vamos seguramente a seguir conversando próximamente porque la situación lo merita, y además porque siempre nos interesa tener el panorama de lo que ocurre en otros departamentos por fuera del área metropolitana, que nos parece que es donde se concentra mucho la mirada, y la vida está en los 19 departamentos. Sin duda, y yo felicitarlos a ustedes por la labor que realizan, porque creo que precisamente las mentes se abren desde los medios, y lamentablemente asistimos también a una profundización desde el punto de vista económico, acercando los medios a solo una tendencia, mirando para un lado. Eso pesa. Hemos perdido libertad de opinión también en algunos lugares del interior, se hace todavía más difícil. Y bueno, contra todo eso hay que luchar. Maestro Juan Francisco Giacchetto, exintendente de Florida, un gustazo haber tenido estos minutos aquí en Info 24, y como decía, nos estaremos comunicando próximamente y para seguir analizando la realidad de Florida y de nuestro país. Con muchísimo gusto, un abrazo grande para todos.